Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Y como ya vieron en el título, pues estamos empezando a retomar ya estos videos informativos. Y como ya vieron en el título, 7 lugares donde vender mis piezas. Este video va a ser exclusivamente de pura venta, de pura exclusivamente. Porque ha habido muchísima gente últimamente me ha estado mandando mensajes a mi WhatsApp y mensajes a mi Facebook de dónde puedo vender mis piezas. Puede ser que si tengas de verdad una pieza bastante costosa, bastante coleccionable, bastante rara, bastante cara, pues esta información te va a servir bastante de dónde puedes vender tus piezas. Hice una lista para guiarme un poco, 7 puntos. Vamos a ir empezando del peor al mejor. Es que voy a empezar del peor lugar donde puedes venderlas, pero las puedes vender, al mejor, al que paga mejor y al que es más rápido, y a lo mejor te va a ir hasta un poco mejor en tus piezas. Vamos a ir subiendo un poco a poco, del primero hasta el séptimo, que son 7 puntos que les voy a poner ahorita. ¿Qué otra cosa? Pues nada, vamos a empezar. ¿Dónde vender? Primer lugar, ¿dónde vender? En lugares donde compren y vendan. Bueno, más donde compren. Hay muchos lugares, no sé si han visto, en el centro de su ciudad o a lo mejor sobre el bulevar de algún lugar muy concurrido. Hay varios lugares que dice se compra oro y se compra plata. Pues este es uno de las primeras opciones para ir a vender tus monedas. Pero aquí solamente aplica a las monedas de oro y plata. No crean que van a poder ir y van a vender estas piezas como de estas que son nombre se les llama del kilo, pero ya cuando están en una condición como de este tipo, pues ya no son del kilo, ya sí se podrían vender por pieza. Pero ahorita no llegamos a ese punto, vamos como les comentaba, a ese lugar donde han visto que se compre oro y plata. Ahí pueden ir a vender sus piezas, pero les van a pagar a precio del metal. Les van a pesar su pieza, suponiendo que es esta pieza, este pesito resplandor. Ellos ya no crean que son, ustedes van a ser los primeros que les lleguen a vender este tipo de piezas. Ya han de tener un poco de conocimiento, ya más o menos identifican las piezas. Como esta que es plata 720, aquí en la parte de arriba. No me pongo guantes porque no voy a sacar las piezas, y pues casi todas las que tengo para mostrarles ahorita ya están encartonadas o están en su capsulita. Bueno, 720. Eso quiere decir que el 72% de toda esta moneda es plata. Es que van a pesarles la pieza, van a hacerles las operaciones pertinentes para llegar a la conclusión de cuánto equivale esta pieza, y se las van a pagar a precio de metal o incluso un poco menos, porque ellos no las quieren para revender o tampoco las quieren para coleccionismo. Ellos van a fundirlas para crear joyería nueva o lingotitos para poder ellos también revender ese tipo de plata. Es que la van a vender a un precio o un poco más abajo o a precio que esté corriendo la plata. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es casas de empeño. También, aunque no lo crean, a lo mejor en las pequeñas ciudades no, pero en las grandes ciudades hay casas de empeño donde tú vas y dices que quieres vender o empeñar este tipo de piezas. El precio también es súper mega bajo, muy bajo. Es muy todavía te dan un poco más barato que en los donde compran oro y plata. Todavía pagan un poco más barato en esos lugares. Tú puedes llegar con tu onza y ellos te van a dar, no sé, es un ejemplo, te pueden dar 250 o hasta 300 pesos, sabiendo que esta onza anda corriendo el doble, 300. Todavía en las joyerías puede ser que donde compran oro y plata te puedan dar un poco más, pero es una de las opciones por si no tengas dónde ir a vender o a empeñar tus piezas. Ese sería un lugar donde podrías tú ir a vender tus piezas de plata.
pero obviamente, como les comenté, el precio sí es bastante bajo. Sería el segundo. Se va a hacer un poco largo este video, sí, pero quiero dejarles bien en claro los lugares. El tercer lugar donde puedes ir a vender tus piezas, en talleres de joyerías. Al principio del video ven que les dije que fueran a vender sus piezas donde compran oro y plata. Ustedes también podrían ir directamente a los talleres de joyerías o algún joyero, porque todos esos que compran oro y plata también la revenden. ¿Y dónde creen que la revenden? Pues la revenden en ese tipo de lugares, en los talleres de joyería, donde la funden, donde fabrican diferentes tipos de piezas de plata o de oro para que sacan nuevas piezas al mercado. Ahí de hecho, todavía les puede ir un poco mejor que en las casas de empeño y que en las tiendas donde compren oro y plata. Ahí pueden ir también a vender, solamente que igual se las van a dar al mismo precio. Ellos no les importa si es una pieza de colección, si es escasa, si solo se acuñaron tantas, si tiene un acabado proof, un acabado quién sabe qué, o si es de más de 2 siglos. Ellos no les interesa eso. Ellos lo que van a hacer es fundir esa pieza para hacer joyería nueva. Es que también estas opciones son por no tener otro lado donde ir a vender ese tipo de piezas, porque lástima de pieza, lástima por ti y por el dinero que te van a dar, habiendo tantas personas queriendo una pieza, a la mejor, si es a lo mejor escasa o tiene alguna variedad o vale bastante, sin querer pues se va a ir a fundir, sabiendo que la puedes vender con alguien que de verdad la va a apreciar bastante. El siguiente punto, que es el cuarto lugar donde puedas vender tus piezas. ¿Cuál es el cuarto lugar? Ya vamos subiendo un poco mejor, ya estos son lugares un poco mejores para ir a vender tus piezas. Cuarto lugar. Tiendas de numismática. Tiendas de numismática físicas, porque sí, no solamente existen tiendas de numismática en Facebook, porque hay miles y miles de páginas en Facebook que son tiendas de numismática que venden y compran piezas. Aparte de ser un hobby, este tipo de piezas, un coleccionismo también es negocio. Hay muchísima gente que vive de esto y tiene sus negocios, tiene sus tiendas, hace subastas, hace venta, compra y vende. Bueno, hay tiendas físicas. Este es un poco más complicado porque no hay tiendas en todos lados. Por lo regular hay tiendas solamente en las grandes ciudades. En las capitales o en las grandes ciudades hay tiendas de este tipo numismáticas físicas que puedes ir tú, entras a la tienda como cualquier otro lado, ofreces tu pieza, te la evalúan, te dicen que vales tanto y te pagan el valor que obviamente que el de la tienda le está poniendo. Una cosa que deben de tomar en cuenta es que ellos te la van a comprar no a precio de metal, no, pero te la van a comprar a precio de reventa, porque ellos no se la van a quedar, ellos no la van a coleccionar. Puede decir que sí, la coleccionen o que la guarden, pero lo más probable es que ellos también la revendan. Es que obviamente ellos te la van a pagar a un precio de reventa. Tú vas a ir, vas a ofrecer esta, que vale tanto, y ellos te van a dar tanto para poder tener una ganancia, para poder revenderla. Esa es una opción, de hecho es una opción bastante buena y recibes el dinero físicamente, te la evalúan físicamente, pero lo complicado es que no hay tiendas de numismática en todos lados. ¿Cuál es en ese mismo punto, subastas, en subastas numismáticas de ellos mismos, pero ellos te cobran una comisión por subastarte una pieza y no te van a subastar cualquier pieza. Ellos tienen que cuidar un prestigio, que lo tienen, y ellos saben qué piezas puede ser que valgan bastante y qué piezas no. Ese es también otro punto. O ellos, de hecho, ellos te las compran, te dicen, te doy tanto y ya lo que le saquen ellos, pues ya es su ganancia. O te dicen, vale tanto, de todo lo que tú saques te cobro el 10 o el 15% de lo que saquemos la pieza. Pero eso ya es por el prestigio que tenga el vendedor o la tienda de numismática.
a la que vas a ir a ofrecerlo. Esa es una opción también, que puede ser que te vaya bien o que te vaya mal. Al dueño de la tienda pues no le va a ir mal porque su prestigio va de por medio, y aparte él te cobra un porcentaje, no importa en el precio que la venda, porque él la va a vender y te va a estar cobrando un porcentaje. Siguiente punto, siguiente lugar, quinto lugar. Este casi puede ser que haya en todos lados, pero el precio no va a ser tan bueno como en otros lugares. En tiendas, perdón, en centros históricos. Aquí en mi ciudad, que es ya no vivo en la ciudad de Puebla, pero soy del estado de Puebla. Aquí hay un callejón que es el de los sapos, que es un callejón de antigüedades. Compran oro, compran plata, venden antigüedades de todo tipo, coleccionismo, venden bastante cháchara. Puedes ir, hay bastante gente que te puede comprar esas piezas. Tú puedes ir a esas plazuela, un mercadito, ahí puedes ir también a vender tus piezas. Obviamente que el precio pues no va a ser tan bueno. Tú puedes ir, a lo mejor puedes preguntar en cada puesto o con cada vendedor cuánto te paga por tu pieza y vendérsela pues, al mejor postor. Ese es la otra opción donde podrías tú ir a ofrecer tus piezas. El sexto lugar para ir a vender tus piezas. Este ya es un poco mejor. En grupos de Facebook. En grupos de Facebook. Tú entras a tu página de Facebook, pones en el buscador grupos de numismática México. Estoy hablando obviamente por mi país, que es México, por si me están viendo de otros lados. Y ahí te van a aparecer varios grupos. Tú puedes entrar a ese grupo. Si es público, pues puedes entrar sin ningún problema, nada más que te aprueben. Y tu publicación, tú mismo publicas en ese grupo quién le puede interesar a lo mejor esta pieza, como por ejemplo esta de 8 reales de 1895. Tienes esta, ya fuiste a lo mejor a la casa de empeño, ya fuiste a lo mejor no sé, a una placilla a tratarla de vender y no te convenció, pues tú puedes a lo mejor entrar a un grupo de Facebook de numismática y tú mismo hacer tu publicación y pues esperar a ver quién te compra este tipo de piezas a un precio pues que te convenga. Uno de los problemas que tenemos, o que sí que tenemos al vender nuestras piezas, porque yo también cuando empecé a coleccionar me pasaba lo mismo. No por ser antiguo, no por ser viejo, no por que tú no hayas visto, no sé, una pieza de este tipo, como esta, vean, solo es un ejemplo, quiere decir que valga mucho dinero. ¿Mm? No quiere decir que sea una fuerte cantidad de dinero, que sea o porque lo hayas visto en Mercado Libre, o porque otra cosa, o porque tú lo hayas visto en subasta, que esta pieza llegó hasta los 500 pesos. Es una suposición, no es que valga 500. No porque tú lo hayas visto en una subasta o en Mercado Libre, o porque sea antiguo, quiere decir que sea caro, no. Si llegó a una subasta a este precio, es el prestigio de la página o del vendedor. Va de por medio. Las subastas se manejan diferentes. Es más como coleccionismo, es más como una satisfacción ganar una subasta. Es más como por placer. Y no porque haya llegado a ese precio quiere decir que tú también lo vayas a vender a ese precio. Las subastas son muy diferentes a una venta normal. Son, ¿cómo podría decirlo? Son negocios para gente con economía un poco más estable y que sabe qué es lo que quiere y cuánto está dispuesto a pagar por ese tipo de piezas las personas. Es también uno de los errores que bastantes personas cometen, que vieron que esta pieza alcanzó esos precios y ellos quieren ese mismo precio por su pieza. O piensan que porque es antiguo, o porque la encontraron en una casa, o porque estaba enterrada, o por no sé qué, piensan que tienen mucho dinero, pero la verdad puede ser que sí y puede ser que no. Primero asesórense para evitar este tipo de cosas. Como les comentaba, podrían irse al grupo de Facebook y ustedes hacer su publicación ustedes mismos, sin ningún problema. Podrían ir
a publicarlo, y si les aparece alguien que a lo mejor esté en su misma ciudad y le interese su pieza, sin ningún problema vender su pieza a lo mejor a un precio mejor de lo que ustedes pretendían. Y vámonos con el último punto, que es el séptimo punto, que es el que mejor te va a dar rendimientos, el que mejor te va a pagar y donde es más seguro que puedas vender tus piezas. Yo no estoy en contra de nadie, ni estoy a favor de nadie tampoco, pero todo mundo, bueno, los que estamos en esto, sabemos que esto, aparte de ser un hobby, es un negocio. Y como todo negocio, pues obviamente debe de haber una ganancia o una pérdida. Ustedes, como público, como personas que no conocen del tema, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Van y les ofrecen sus piezas a gente que revende, a gente que tiene sus tiendas, que se dedica a esto. Y pues obviamente que ese tipo de personas lo que hace, pues como les comenté, revende, hace reventa. Obviamente que les va a dar un precio menor al que ustedes, a lo que está corriendo en el mercado. Es un precio menor. Suponiendo, vamos a poner un ejemplo de esta, la onza Troy, que es lo que más se mueve en las onzas. Este tipo de piezas ahorita están alcanzando un precio de 700 pesos. 700 pesos al coleccionismo y a la venta. Hasta los bancos lo hacen. Ustedes van al banco y le ofrecen esta pieza y les va a dar un precio menor al que está sobre la venta, porque ellos no pueden perder, ellos deben tener una ganancia para poder seguir adquiriendo su tipo de piezas y para poder venderlas, porque es un negocio, no es un coleccionismo, no es un hobby de los banqueros o de los vendedores. Bueno, ya haber aclarado esto, el último punto es írselos a vender a los coleccionistas. Si tú le vas a vender a los revendedores, como les comenté, pues obviamente ellos te van a dar un precio a reventa porque ellos la van a revender. Tienen que ganarle algo, ese es su trabajo. Pero si ustedes van con alguien que las colecciona, no va a haber otra persona, no va a haber otro lugar que no les vaya a pagar mejor que un coleccionista. Un coleccionista es el que les va a dar el mejor precio para que ustedes puedan vender este tipo de piezas. Pueden ser de cualquiera, pueden ser de estas, de las famosas del kilo, pero están en esta condición. Estas no las encontré yo en el kilo, estas las compré, porque yo como coleccionista también me gusta tener mis piezas en este estado. Imagínense, ¿a poco ustedes van a pagar lo mismo por este tipo de pieza a esta? Pues obviamente la quieren en la mejor condición, con su brillo y en mejor estado. Por eso es también que los coleccionistas van a estar dispuestos a pagar más si es que necesitan esa pieza, si es que la quieren, si es que les hace falta o por tenerla, y como no es para venderla, les van a dar un precio mejor y les van a comprar hasta a lo mejor todas las piezas que tengan a unos precios más justos para ustedes. Esa sería la mejor opción de ustedes, de ir a vender sus piezas con los coleccionistas. Si ustedes van a venderlas con ellos, créanme que no van a tener tanta pérdida, diciéndolo así, tanto regateo, porque esos tipos de personas adquieren las piezas para su gusto, para coleccionárselas, para quedárselas. Es que si ustedes piensan vender este tipo de piezas, la mejor opción es que vayan con alguien que coleccione este tipo de piezas. Como les comenté, este video era exclusivamente de venta. Para precios, voy a hacerles un video para que ustedes más o menos puedan sacar los precios de cada tipo de pieza, dependiendo la pieza y tomando en cuenta varias cosas. Como pueden ver, aquí tengo unos errores. No es lo mismo este error a este error. ¿Cuál ustedes creen que sea más costoso? Pues obviamente el de la izquierda. Es perdón, el de la derecha. El de la derecha es es el más costoso. Es más notable,
es más, esto sirve más como para estudio, por eso también varía bastante el precio de las monedas. Como les comenté, este video se iba a hacer largo, se hizo largo, y estos son los 7 lugares donde tú puedas vender tus piezas. Vamos a hacer un pequeño resumen para que para que no los confunda o quede un poco más claro. El primer lugar fue en donde compren oro y plata. Ven esos puestos que dicen o tienen su cartulina o tienen su lona que se compra oro y plata. Ese es un primer lugar. El segundo lugar son las casas de empeño. También las casas de empeño te pueden hacer tus compras de tus piezas. Tercer lugar fue los joyeros, los talleres de joyería. Ese también es una buena opción. A lo mejor por lo menos tres de estos lugares que les voy a mencionar sí hay o sí están a su alcance. Bueno, como les comentaba, tercer, los joyeros, los que funden estas piezas para hacer piezas nuevas. El cuarto lugar fue las tiendas físicas de numismática. Ustedes pueden ir a una tienda física numismática o pueden tiendas en línea que compren también piezas o que hagan subastas también. El quinto lugar fue en las placillas, en los mercados de antigüedades, en las plazuelas de sus ciudades. Ese también es una buena opción para ir ustedes a vender sus piezas. El sexto lugar fue en grupos de Facebook, que ustedes mismos ofrezcan sus piezas para poder vender pues lo que tengan. A lo mejor es una moneda, una medalla o incluso hasta billetes. También ustedes pueden ofrecer billetes en ese tipo de lugares. Y el sexto lugar fue con coleccionistas, quien les va a dar los mejores rendimientos, el mejor precio, donde ustedes puedan vender sus piezas a un precio un poco más elevado que en los demás lugares. Esas son las 7 lugares donde ustedes puedan vender sus piezas. Ahí ya por último, ustedes, pero solamente aplica para este tipo de piezas. Si ustedes quieren vender sus piezas y no están como estas, están maltratadas, pero son las famosas del kilo, pueden ir a donde les compran el metal, como ahora sí que donde venden chatarra, que compran cobre, níquel, bronce, acero, cartón, ese tipo de lugar, pero se los van a pagar obviamente por kilo. Pero ese ya es como última opción porque puede ir a lo mejor un error o una variedad o algo así. Por eso infórmense un poco, asesórense para que a lo mejor puede ser que tengan un buen dinero en sus casas sin saberlo. Bueno, pues eso sería todo por el momento. Sí se hizo bastante largo el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya aclarado yo dónde pueden vender sus piezas. Mercado Libre no se lo recomiendo, Mercado Libre es una plataforma de venta, pero vende lo que sea y al precio que tú decidas. Suponiendo que una pieza, tú le puedes vender, tú puedes poner que quieres 80,000, ahora solo espera que te la compren. ¿Crees que alguien te la va a comprar? Solamente tú dime, ¿crees que de verdad alguien te la va a comprar a ese precio? Tú puedes pedir lo que quieras y eres libre de pedir lo que quieras, pero ¿tú crees que te la van a comprar? Solamente falta que te la compren. Mejor ve a los lugares donde te he dicho y a lo mejor no son los mejores lugares ni el mejor precio, pero es seguro que puedes tener a lo mejor una ganancia que ni siquiera tenías pensado adquirir ese tipo de dinero extra. Bueno, pues espero que les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse. Ya les voy a hacer videos un poco más seguidos, ya se dieron cuenta. No me queda nada más que agradecerles por haber llegado hasta el final de este video. Les mando un saludo, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta la próxima. Adiós.